Evangelio de hoy. Lunes, 24 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus dones en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos estos han dado como ofrenda de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El corazón que Dios mira más que las manos. La escena donde una viuda se acerca silenciosamente al templo para depositar una ofrenda tan pequeña, que podría parecer insignificante ante la mirada del mundo, se convierte en un espejo espiritual, que nos revela cuán diferente es la manera en que Dios ve, escucha y valora lo que hacemos. Porque allí donde los ojos humanos solamente observan cantidad o apariencia, el Señor contempla intención, entrega, sinceridad y profundidad interior. Y de ese contraste brota una enseñanza inmensa, que nos invita a detenernos, respirar, mirar más despacio, escuchar más hondo, y descubrir que la verdadera grandeza del corazón no se mide por lo que sobra, sino por aquello que se ofrece desde lo más íntimo. Incluso cuando parece poco. Incluso cuando parece nada. Incluso cuando nadie más lo nota. Porque Dios sí lo nota, Dios sí lo acoge. Dios sí lo transforma en vida para quien ofrece y para el mundo entero. El silencio que habla desde lo oculto. En el templo, donde tantos acudían para dejar sus ofrendas rodeados de murmullos, admiraciones, ruido, pasos y expectativas. La viuda llega sin llamar la atención, sin adornos, sin presencia imponente, sin miradas que la sigan, sin alabanzas de quienes la rodean, y sin embargo, en ese silencio tan discreto, en ese gesto tan escondido, se encierra un mensaje inmenso que resuena en la eternidad, y que se convierte en un testimonio que ha atravesado siglos y culturas. Porque a veces las obras más llenas de amor son precisamente las que se realizan en silencio, con humildad, sin buscar aplausos, sin esperar recompensas, y sin desear que otros lo noten, y allí, en ese tipo de gestos, se revela la más pura esencia del amor verdadero. Ese amor que se da sin condiciones, sin medida y sin pretender ser admirado, porque solo desea amar. Solo desea servir, solo desea entregarse. Incluso cuando las manos están vacías. Y el corazón está herido, incluso cuando la vida ha sido dura. Incluso cuando el camino ha sido largo. La pobreza que se transforma en riqueza interior. La viuda era pobre materialmente, pero su gesto revela una riqueza interior que supera cualquier medida humana. Porque hay pobrezas que destruyen. Y pobrezas que purifican, pobrezas que limitan. Y pobrezas que liberan, pobrezas que humillan. Y pobrezas que elevan, y esta mujer, despojada de todo bien externo, poseía una libertad interior tan grande que era capaz de ofrecer lo poco que tenía sin temor. Sin cálculos, sin retener. Sin considerar su gesto como pérdida, sino como oportunidad de amar. Y esa es la verdadera riqueza del alma, que se entrega plenamente. Porque cuando una persona es capaz de dar desde su escasez,
está demostrando que confía más en Dios que en sus seguridades, que se apoya más en la providencia divina que en los recursos visibles, que fundamenta su vida más en la fe que en las reservas humanas. Y ese tipo de desprendimiento transforma toda pobreza exterior en abundancia espiritual. El valor inmenso de lo pequeño cuando se ofrece desde el amor. En un mundo donde tantas veces se valora lo grande, lo espectacular, lo visible, lo cuantioso, lo que genera impacto y lo que atrae elogios. Este pasaje evangélico nos recuerda con fuerza que el reino de Dios funciona con otra lógica. Porque para Él no es importante cuánto se entrega, sino desde dónde se entrega. ¿Con qué corazón se ofrece? ¿Con qué intención se da? ¿Con qué sacrificio se realiza el gesto? Y por eso, lo pequeño puede llegar a ser más grande que lo monumental cuando proviene del amor sincero. Y lo mínimo puede ser más valioso que lo abundante cuando es el fruto de una renuncia profunda. Y lo humilde puede ser más elevado que lo majestuoso cuando nace del deseo auténtico de servir. Y allí descubre el alma que el amor verdadero no necesita grandeza exterior. Porque todo gesto pequeño, cuando se ofrece con amor, se convierte en semilla de eternidad. El contraste entre lo que el mundo aplaude y lo que Dios admira. Los poderosos, los ricos y los que ofrecían grandes cantidades eran admirados por quienes los veían. Eran comentados por los presentes. Eran considerados ejemplos de generosidad. Pero Dios no mira como mira el mundo. Porque donde los hombres ven brillo, Dios examina profundidad. Donde los hombres ven cantidad, Dios examina sinceridad. Donde los hombres ven impacto, Dios examina sacrificio. Donde los hombres admiran gestos ostentosos, Dios contempla corazones humildes. Y esta escena es una invitación profunda a cuestionar qué tipo de actos valoramos. ¿Qué tipo de reconocimiento buscamos? ¿Qué tipo de vida estamos construyendo? Porque a veces podemos estar demasiado tentados a buscar parecer generosos ante los demás, en lugar de ser generosos ante Dios. Demasiado ocupados en mostrar obras visibles en lugar de cultivar intenciones invisibles. Demasiado pendientes del juicio humano en lugar de la mirada divina. Y este contraste ilumina y confronta nuestra existencia entera. La entrega completa que nace de la confianza total. La viuda ofrece todo lo que tenía. Todo lo que representaba su sustento. Todo lo que le garantizaba estabilidad. Y al hacerlo revela una confianza total en Dios que desconcierta, conmueve y transforma. Porque quien confía absolutamente en Dios no teme desprenderse, no teme perder. No teme quedar sin seguridades. Porque sabe que el Padre nunca abandona. Nunca olvida, nunca desampara. Y esa confianza radical se convierte en puente, en sostén. En luz para quienes desean vivir una fe más profunda. Porque allí se descubre que la verdadera confianza no consiste en decir que creemos, sino en actuar como si Dios realmente fuera nuestra única seguridad. Nuestro único fundamento. Nuestra única estabilidad. Y esa confianza convierte cada acto de entrega en un acto de libertad. Porque quien confía no guarda por miedo, sino que da por amor. El gesto que revela una vida entera. El gesto de la viuda no es un acto aislado. No es simplemente una moneda lanzada por costumbre. No es un gesto improvisado.
Porque probablemente era el reflejo de una vida entera vivida en silencio, marcada por sacrificios, dolores, pérdidas, renuncias y luchas. Y por eso su gesto habla más que todas las palabras. Porque muchas veces una acción sencilla puede resumir todo lo que una persona es, todo lo que ha vivido, todo lo que ha creído, todo lo que ha sufrido, y todo lo que ha amado, y ese gesto, pequeño para los demás, inmenso para Dios, se convierte en un testimonio que inspira a quienes lo contemplan. Porque no solo enseña sobre generosidad, sino sobre perseverancia, sobre fe en medio de la fragilidad, sobre amor escondido en la pobreza, sobre la fidelidad que se mantiene incluso cuando la vida ha arrebatado mucho, incluso cuando las fuerzas disminuyen, incluso cuando lo que queda parece insuficiente. El tesoro oculto del corazón humilde. Las grandes virtudes del alma suelen esconderse detrás de la simplicidad. Y en la viuda se revela un tesoro oculto, que el mundo no ve porque el mundo busca brillo, poder, grandeza y reconocimiento. Pero Dios busca humildad, pureza, amor silencioso. Y este pasaje nos conduce a mirar hacia adentro, a evaluar nuestras motivaciones, a comprender que la verdadera grandeza espiritual se vive en lo oculto, en lo que nadie observa, en lo que no publicamos, en lo que no presumimos, en aquello que solo Dios conoce. Y este descubrimiento invita a purificar el corazón, a alejarnos de la necesidad de aparentar, a despojarnos de todo deseo de reconocimiento, a vivir de manera más sencilla y profunda. Porque en ese interior purificado es donde Dios puede actuar con mayor fuerza, donde puede transformar, sanar y llenar de su luz. La invitación a una generosidad que no se calcula. El gesto de la viuda nos interpela porque en nuestra vida muchas veces damos desde lo que sobra, desde lo que no nos afecta, desde lo que no compromete nuestra seguridad. Y este pasaje nos invita a examinar si nuestra generosidad es un acto de amor o simplemente una acción cómoda. Si damos para amar o damos para cumplir. Si ofrecemos para construir vida o para sentir que hemos hecho lo mínimo. Y esta pregunta profunda nos invita a entrar en un camino de generosidad auténtica que no calcula, que no evalúa cuánto perderá, sino cuánto puede amar. Una generosidad que no se limita a lo material, sino que abarca tiempo, atención, escucha, paciencia, perdón, servicio, compañía, presencia. Y que nos invita a convertir la vida entera en una ofrenda entregada con amor. La entrega que purifica el corazón y lo hace más semejante a Dios. Cuando el corazón se desprende de lo que considera seguro. Cuando renuncia de verdad a aquello que lo sostiene. Cuando aprende a confiar más en la providencia divina que en las fuerzas propias. Va adquiriendo una pureza interior que lo acerca profundamente al modo en que Dios ama. Porque el desprendimiento voluntario no empobrece, sino que libera. No debilita, sino que fortalece, no deja vacío. Sino que permite que la gracia llene espacios donde antes habitaba el miedo. Y esa purificación interior se refleja en cada gesto. En cada palabra, en cada elección cotidiana. Que nace desde un corazón que sabe que Dios ve lo oculto. Reconoce lo que no se anuncia. Y recompensa lo que se ofrece con humildad. Y al comprenderlo, el alma descubre que cuanto más se entrega,
más se parece al amor absoluto que Dios manifiesta en todo lo creado. El misterio de un Dios que se detiene en quienes nadie considera. El Evangelio muestra una y otra vez que Dios tiene una sensibilidad especial hacia quienes el mundo descarta, hacia aquellos que parecen insignificantes, hacia quienes no tienen espacio en los círculos de poder o de reconocimiento. Y el caso de la viuda reafirma esta verdad profunda. Porque mientras muchos pasan sin mirarla, mientras la multitud se fija en los grandes donadores, mientras los líderes religiosos quizá solo observan lo que impresiona, Jesús se detiene precisamente donde nadie se detiene. Mira a quien nadie mira, valora a quien nadie valora. Y allí se revela un misterio grandioso. Dios no se deja deslumbrar por el ruido, sino que acoge el susurro del corazón humilde. Y cuando comprendemos esto, nuestras prioridades cambian. Nuestros criterios se transforman. Nuestros juicios se suavizan. Porque empezamos a ver con los ojos de Dios. Empezamos a valorar aquello que el mundo desprecia. Y descubrimos la belleza de lo pequeño, la grandeza de lo oculto y la fuerza de lo silencioso. El llamado a una fe que no busca aplausos. La fe auténtica no necesita ser exhibida. No requiere discursos extensos para demostrar su existencia. No depende de gestos públicos que llamen la atención. Porque la fe genuina se vive en la intimidad del corazón. En los gestos discretos, en las decisiones simples que brotan del amor. Y el gesto de la viuda marca la diferencia entre una religiosidad que se muestra y una espiritualidad verdadera que se entrega. Entre una apariencia externa que busca aprobación y una convicción profunda que busca agradar solo a Dios. Entre una práctica mecánica y una adoración que nace de lo más profundo del alma. Por eso este pasaje nos invita a preguntarnos si nuestra fe está orientada a ser vista por los demás o a ser vivida delante de Dios. Si nuestras acciones nacen de un deseo de reconocimiento o de un deseo de amar. Porque allí donde desaparece la necesidad de aplauso, surge la libertad para amar sin medida. La paradoja del amor que crece cuando se entrega. El amor tiene una paradoja hermosa. Cuanto más se da, más crece. Cuanto más se comparte, más se multiplica. Cuanto más se ofrece, más se fortalece. Y la viuda es ejemplo perfecto de esta verdad. Porque podría parecer que al entregar lo último que tenía se quedaría sin nada. Pero en realidad su gesto la convierte en dueña de una riqueza espiritual inmensa que nadie podrá quitarle jamás. Porque las cosas materiales se desgastan, se pierden o se destruyen. Pero el amor que se entrega permanece, se eleva, se vuelve eterno. Y esta paradoja nos invita a comprender que, en la vida espiritual, la verdadera ganancia no está en acumular, sino en ofrecer, no en retener, sino en liberar. No en guardar por miedo, sino en confiar por amor. Porque cuando se da desde la escasez, el corazón entra en el misterio del amor divino. Un amor que no conoce límites. Y que transforma todo lo que toca. La libertad que surge cuando la generosidad es completa. La viuda, al darlo todo, experimenta una libertad que pocos conocen. Una libertad que nace cuando ya nada te ata. Cuando ya nada te esclaviza. Cuando ya nada te domina. Cuando el corazón deja de aferrarse a lo que posee.
Porque ha encontrado un bien más grande en Dios. Y en esa libertad se encuentra una alegría profunda, que no depende de circunstancias. Una paz que no depende de posesiones. Una serenidad que no depende de seguridades humanas. Porque cuando el corazón ya no tiene cadenas, puede amar con mayor plenitud. Puede creer con mayor fuerza, puede servir con mayor entrega. Y esta libertad interior es uno de los mayores regalos que la generosidad produce. Porque quien da sin reservas deja de vivir con miedo. Y empieza a vivir con confianza. Deja de vivir en la escasez y empieza a vivir en la abundancia del espíritu. Deja de vivir en la preocupación constante. Y empieza a descansar en la confianza plena. La mirada de Jesús que ilumina nuestras intenciones. Jesús no se fija en el dinero. No se fija en el gesto exterior. No se fija en lo que impresiona. Sino que dirige su mirada hacia lo más profundo, hacia la intención. Hacia la entrega interior, hacia la sinceridad del corazón. Y esa mirada es la que todos necesitamos. Que ilumine nuestras acciones. Porque muchas veces nosotros mismos desconocemos nuestras motivaciones reales. Muchas veces actuamos por costumbre, por miedo, por comodidad o por presión. Y dejamos en segundo plano la pureza de intención que Dios busca. Por eso esta escena nos invita a permitir que la luz de Cristo entre en las zonas más secretas del alma. Que purifique nuestros deseos. Que aclare nuestros pensamientos. Que oriente nuestras decisiones. Que nos muestre qué cosas damos por amor. Y cuáles damos por obligación. Qué cosas ofrecemos desde la libertad y cuáles desde el miedo. Porque solo cuando nuestras intenciones se alinean con el amor verdadero, nuestras acciones adquieren valor ante Dios. El perfume espiritual del sacrificio oculto. Hay sacrificios exteriores que llaman la atención, que generan admiración, que parecen grandes a los ojos del mundo. Pero hay sacrificios interiores que solo Dios conoce. Sacrificios que no tienen aplausos. Sacrificios que nadie ve. Sacrificios que solo el alma experimenta en silencio. Y estos sacrificios ocultos son los más valiosos. Porque brotan de un corazón que ama en lo profundo. Que ofrece lo que le cuesta. Que renuncia en el silencio. Que se entrega sin testigos. Que sirve sin reconocimiento. Y el gesto de la viuda es un perfume espiritual que sube directamente al corazón de Dios. Porque es la expresión más pura de un amor. Que no necesita ser visto para ser verdadero. Un amor que no necesita ser reconocido para ser grande. Un amor que no necesita ser aplaudido para ser eterno. Y cuando comprendemos esto, empezamos a valorar nuestras propias renuncias ocultas sabiendo que Dios las recibe como ofrendas preciosas. La viuda como símbolo de una iglesia humilde y fiel. En esta escena, la viuda también representa la identidad espiritual de todos aquellos que caminan con fe en medio de dificultades, que luchan sin perder la esperanza, que perseveran sin tener seguridades, que creen incluso cuando no entienden, que se mantienen fieles incluso cuando todo parece escaso. Y en ella se puede ver reflejada la iglesia humilde, silenciosa, perseverante. Aquella que no necesita grandezas externas para ser auténtica. Aquella que se sostiene en la fe. Que vive del amor, que se alimenta de la esperanza. Aquella que no teme perder porque sabe que su tesoro está en Dios.
Y este simbolismo nos invita a sentirnos parte de una comunidad que, como la viuda, aprende a confiar, a entregar, a amar. Y a permanecer firme incluso cuando el camino es difícil. Porque allí donde un corazón pequeño confía plenamente, Dios hace cosas grandes. Un modelo que transforma nuestro modo de amar. La viuda no es solo un ejemplo de generosidad. Es un modelo profundo que transforma nuestra manera de amar. Porque nos enseña a ofrecer lo mejor de nosotros incluso cuando estamos cansados. Incluso cuando sentimos que tenemos poco. Incluso cuando la vida nos ha dejado vacíos. Porque amar no es dar de lo que sobra, sino de lo que somos, no es compartir lo que no necesitamos, sino poner el corazón en cada gesto. Y cuando aprendemos esto, nuestros actos cotidianos adquieren una nueva dimensión. Porque ya no se trata solo de ayudar, sino de ofrecer la vida. Ya no se trata solo de hacer obras buenas, sino de convertir el amor en estilo de vida. Ya no se trata solo de cumplir, sino de entregarse desde dentro. Y esa transformación interior nos conduce a una espiritualidad más madura, más real, más auténtica. El camino que nos invita a ofrecer nuestra propia vida. Este pasaje no solo nos habla de la viuda, sino que nos habla de cada uno de nosotros. Porque Dios nos invita a ofrecer nuestra propia vida con la misma sinceridad, con la misma entrega, con la misma confianza, con la misma humildad. Y eso significa entregar nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras alegrías, nuestras fuerzas, nuestros sueños, porque cuando todo se ofrece, todo se transforma, y cuando todo se entrega, todo se ilumina, y en esa entrega total descubrimos que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Que Él multiplica lo que damos. Que Él llena lo que vaciamos. Que Él sostiene lo que soltamos. Y que Él hace fecundo todo gesto que realizamos con amor. Y así el corazón aprende que la vida misma es una ofrenda. Un don, una oportunidad para amar, para servir y para confiar. La entrega que despierta el corazón a una nueva manera de vivir. Cuando un alma se atreve a entregar lo que considera esencial, algo profundo se despierta dentro de ella. Porque esa entrega no es solo un gesto material, sino un movimiento interior que rompe cadenas, que abre espacios, que ilumina zonas que estaban ocultas. Y así como la viuda abrió su corazón para ofrecer lo poco que tenía, así también Dios nos invita a abrirnos a una vida distinta. Una vida donde la generosidad no depende de abundancia, sino de confianza, una vida donde la libertad no depende de lo que poseemos, sino de aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar. Una vida donde el amor no se mide por resultados visibles, sino por la sinceridad de la intención. Y allí, en esa apertura profunda, comienza un camino de transformación interior que cambia la manera de mirar, de pensar, de sentir y de vivir cada día. El secreto espiritual de dar sin esperar nada a cambio. El gesto de la viuda revela uno de los secretos más hermosos del crecimiento espiritual. El verdadero amor da sin exigir, sin reclamar, sin esperar recompensas. Porque el amor que depende de lo que recibe deja de ser amor y se convierte en transacción.
Pero el amor que se entrega gratuitamente tiene la libertad y la pureza que nace de Dios. Y en ese dar sin esperar nada, el corazón se ensancha, la vida se vuelve más ligera. Las cargas se hacen más llevaderas. Y el alma se abre a recibir gracias que no se buscan. Porque Dios responde a la generosidad sincera de una manera que el mundo no comprende. De una manera silenciosa, profunda, constante. Y ese movimiento interior transforma la vida entera, permitiendo que cada acto, por pequeño que parezca, se convierta en un puente hacia una mayor unión con Dios. La pequeñez que contiene un amor inmenso. Muchos miraron a la viuda y vieron solo una pequeña moneda, algo insignificante. Algo que casi no valía la pena mencionar. Pero Jesús miró más allá de lo visible. Y contempló la inmensidad del amor que contenía ese gesto. Porque hay cosas pequeñas que son enormes en el corazón de Dios. Hay gestos humildes que el cielo celebra como ofrendas gigantes. Hay palabras tranquilas que sanan más que discursos largos. Y hay silencios que dicen más que los aplausos. Y esta escena nos invita a redescubrir la grandeza escondida en lo cotidiano. A valorar lo que parece simple. A honrar lo que parece mínimo. A reconocer que una vida entera puede quedar contenida en un gesto aparentemente insignificante. Y que Dios no se fija en la magnitud del acto, sino en la profundidad del amor que lo inspira. La fortaleza que nace del desprendimiento. El desprendimiento no debilita. No empobrece, no hace perder fuerza. Sino que genera una fortaleza profunda. Que proviene de la libertad interior. Porque cuando el corazón deja de depender de lo que tiene, nada puede derribarlo. Ninguna pérdida puede destruirlo. Ninguna carencia puede robarle la esperanza. Y la viuda es símbolo de esa fortaleza escondida en los corazones humildes que se aferran a Dios más que a los bienes materiales. Y esta fortaleza no se construye en un día, sino en un camino de fidelidad, de lucha, de fe cotidiana. De pequeñas renuncias que van modelando el alma hasta convertirla en un espacio firme, estable y confiado, donde Dios puede reposar. Y desde donde puede actuar con mayor fuerza. El gesto que habla de una confianza radical. La viuda no ofreció lo que le sobraba. Ofreció todo lo que tenía para vivir. Y ese gesto habla de una confianza radical. Una confianza que trasciende la lógica humana. Porque nadie entrega su sustento si no está plenamente convencido de que Dios no abandona, de que Dios sostiene. De que Dios actúa incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Y esa confianza radical es el llamado profundo que este pasaje nos dirige, invitándonos a examinar si realmente creemos en la providencia divina o si solo decimos creer, si confiamos de verdad. O si todavía guardamos reservas por temor. Si estamos dispuestos a soltar o si seguimos aferrados a seguridades humanas, porque solo cuando confiamos de manera radical descubrimos la verdadera fuerza de Dios actuando en nuestras vidas. La luz que revela lo que hay en lo más profundo del ser. El gesto de la viuda expone, como una luz poderosa, lo que hay en lo más profundo del ser humano. Porque en ese acto queda revelado su corazón, su intención, su amor, su confianza, su historia completa, y cuando Jesús la mira, ilumina esa profundidad, que muchas veces permanece escondida incluso
para nosotros mismos, y esa mirada divina nos invita a permitir que Dios revele lo que escondemos, lo que tememos, lo que nos condiciona, lo que nos duele, porque solo cuando la luz penetra hasta las raíces, el corazón puede transformarse, puede sanarse, puede desprenderse de aquello que lo oprime, y puede ofrecerse con mayor libertad. Y este pasaje nos enseña que la luz de Dios no viene para juzgar, sino para purificar y para levantar lo que estaba caído. La necesaria humildad para reconocer nuestra pobreza. La viuda no pretendió parecer rica. No buscó impresionar, no trató de ocultar su pobreza. Porque entendía que Dios no desprecia la fragilidad, sino que la abraza, no rechaza la pobreza, sino que la transforma. Y este reconocimiento humilde de la propia pequeñez es una de las actitudes más difíciles para el ser humano. Porque solemos cubrir nuestras carencias con máscaras, con apariencias, con discursos. Pero Dios nos invita a acercarnos a Él tal como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras heridas, con nuestras inseguridades. Porque solo desde la verdad profunda del corazón puede surgir una relación auténtica con Dios. Y la viuda nos recuerda que no debemos temer mostrarnos pequeños, porque en esa pequeñez es donde Dios realiza sus obras más grandes. El gozo espiritual que nace de darlo todo. Cuando el corazón se vacía de sí mismo, para entregarse por completo, experimenta un gozo que no proviene del mundo. Un gozo que no depende de circunstancias. Un gozo que no nace del reconocimiento, sino de la paz interior de saber que se ha amado de verdad. Y este gozo espiritual es uno de los frutos más bellos de la entrega total. Porque quien da todo lo que es descubre una libertad que no conocía. Una alegría serena que se queda. Una plenitud que no necesita adornos, y la viuda, aunque pobre materialmente, era rica en ese gozo que nace de confiar y de ofrecer. Y esa riqueza interior es la que el Evangelio nos invita a buscar, a cultivar, a abrazar, porque el gozo de dar es más profundo que el gozo de recibir. Y permanece incluso cuando todo lo externo se desvanece. La memoria eterna de los gestos que se hacen por amor. El mundo olvida con facilidad. Los seres humanos pasan por alto los gestos más nobles. Muchas cosas se pierden en el tiempo. Pero todo acto hecho desde el amor permanece grabado en la memoria de Dios. Y esta escena de la viuda es prueba de ello. Porque su gesto, pequeño para muchos, escondido para casi todos, quedó inscrito en la eternidad. Como ejemplo y como enseñanza. Y así también sucede con las obras que tú realizas en silencio. Esas que nadie ve, esas que nadie agradece. Esas que realizas desde la fe profunda. Porque Dios las recoge, las valora, las guarda, y actúa a través de ellas. Y esta certeza nos consuela. Nos anima y nos impulsa a seguir ofreciendo amor. Porque nada que se hace desde el corazón se pierde. Nada queda sin fruto. Nada queda sin ser visto por los ojos divinos. La mirada que no condena sino que sostiene. En este momento decisivo, cuando la humanidad parece haberse inclinado hacia la burla y la indiferencia, surge una mirada distinta, que no responde al juicio con dureza, ni a la humillación con desprecio, sino que sostiene silenciosamente el dolor del inocente.
Esta mirada, que nace desde el interior del corazón humano, que todavía es capaz de reconocer la verdad, se convierte en un rayo que atraviesa las tinieblas del odio. Allí se revela que incluso cuando muchos se alejan o se cierran, siempre existe alguien que, tocado por la gracia, es capaz de ver más allá de las apariencias y descubrir la hondura del amor que se entrega. Y ese corazón despierto es el que comienza a abrir el camino hacia la esperanza, porque reconoce que no es la fuerza ni la grandeza externa lo que salva, sino la entrega silenciosa que transforma desde dentro. El contraste entre el rechazo y la apertura. Mientras unos corazones se endurecen y utilizan la burla como una máscara para tapar su propia incapacidad de acoger la salvación, otros se abren lentamente al misterio que se despliega ante ellos. Ese contraste nos recuerda que en cada persona hay un punto decisivo en el que debe elegir entre cerrar el corazón para no sentir o dejarse tocar por la verdad que interpela. El crucificado no impone nada, no obliga a nadie. Simplemente se ofrece con un amor que desarma. Y es esa mansedumbre la que hace que algunos finalmente reconozcan que no pueden permanecer indiferentes. Ante la misma escena, unos se cierran más y otros se abren más, mostrando que el encuentro con el amor verdadero siempre provoca una decisión. La palabra que nace desde la humildad. En el corazón del hombre que suplica. Con humildad se hace visible la obra de la gracia. Porque éste reconoce que no tiene méritos propios. Que no se presenta con máscaras. Que no pretende defenderse ni justificarse. Su palabra es una súplica sencilla, nacida desde lo más profundo de la conciencia que descubre que hay alguien más grande frente a él. Alguien que puede transformar incluso los escenarios más oscuros. Este gesto nos revela que la verdadera grandeza no está en aparentar perfección ni en ocultar errores, sino en reconocer la necesidad que tenemos de ser tocados por la misericordia que sana, restaura y vuelve a levantar. La respuesta que sobrepasa toda expectativa. Cuando el corazón se abre con sinceridad. La respuesta que recibe no es una palabra dura ni un recordatorio del pasado, sino una promesa que supera todo lo que el hombre podía imaginar. Es una respuesta que atraviesa la frontera del tiempo, que traspasa la historia personal y que transforma completamente el horizonte. Esta palabra, que brota del corazón del crucificado, no señala la culpa sino que declara un destino nuevo. Es la afirmación silenciosa de que nadie está perdido para siempre. Que la gracia puede irrumpir en cualquier momento y en cualquier vida. Incluso en el último suspiro. Para encender una esperanza que no se apaga. El misterio del perdón ofrecido en el extremo del dolor. Es profundamente conmovedor contemplar que el perdón y la promesa de vida nueva nacen justamente cuando el que perdona está sufriendo al límite. No surge desde la comodidad, ni desde una posición de superioridad, sino desde la herida abierta, que se ofrece como puente hacia la restauración. Eso nos revela que el amor verdadero no espera condiciones favorables para manifestarse, sino que elige amar incluso cuando el entorno es adverso. Desde el lugar del mayor sufrimiento brota la compasión más grande. Y esa compasión tiene una fuerza que ninguna oscuridad puede apagar. La salvación como encuentro personal.
Lo que sucede en este relato no es una declaración colectiva ni un mensaje lanzado a multitudes. Es un encuentro personal, íntimo, directo, en el que una vida concreta es tocada por la misericordia. Esto nos enseña que la salvación no es algo abstracto ni distante, sino una experiencia que invade el corazón cuando éste se atreve a mirar al crucificado con humildad y esperanza. En ese encuentro único se revela que cada vida tiene un valor irrepetible y que la mirada del Salvador es capaz de detenerse en la historia particular de cada persona, reconociendo su dolor, su pasado y su anhelo de redención. El descubrimiento de la verdad en el momento menos esperado. El corazón que se abre en este pasaje no lo hace en medio de un ambiente favorable ni rodeado de señales extraordinarias, sino en el centro del sufrimiento, en un contexto que parecía estar dominado por el pecado y la desesperanza. Y, sin embargo, precisamente allí nace el reconocimiento de la verdad. Esto nos muestra que los momentos más difíciles de la vida pueden convertirse en espacios privilegiados para descubrir la luz que no habíamos visto antes. Cuando el dolor nos arranca las seguridades, queda al descubierto la necesidad profunda que tenemos de un amor que sea más grande que nuestra fragilidad. Y es allí donde la gracia actúa con más fuerza. La transformación interior que nace del reconocimiento. En el instante en que el corazón reconoce la grandeza del crucificado, se inicia un movimiento interior profundo que transforma la manera de ver la vida, el pasado y el futuro. El hombre que antes era prisionero de sus decisiones equivocadas se vuelve capaz de levantar la mirada y abrirse a un horizonte nuevo. Esta transformación no es fruto del miedo ni de la desesperación, sino de una luz que irrumpe suavemente y revela que todavía es posible un camino distinto. La gracia no borra la historia, pero sí cambia su sentido, porque convierte incluso el dolor en posibilidad de encuentro. El consuelo que promete un destino definitivo. La promesa que el crucificado ofrece no es simplemente un alivio momentáneo ni un consuelo pasajero. Es una declaración definitiva que apunta a un destino eterno. Aquel que suplica no recibe simplemente palabras bonitas o un gesto de compasión emocional, sino una afirmación que lo introduce en el corazón mismo del misterio de Dios. Esto nos revela que la salvación no se limita a mejorar el presente, sino que abre la puerta hacia una plenitud que sobrepasa toda expectativa humana. Es un consuelo profundo porque nace de aquel que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. La revelación del amor que permanece firme en medio del ambiente adverso. Cuando la burla parece ocupar el lugar de la compasión y la indiferencia se adueña de muchos corazones, se revela un amor que permanece firme y no retrocede ante la oscuridad. Este amor no depende de la aprobación humana ni de los aplausos, porque su raíz está en la entrega total y en la fidelidad absoluta. Aunque la escena parece dominada por la injusticia, el amor que se sostiene en el crucificado es más fuerte que la violencia que lo rodea. Y esa firmeza se convierte en un faro que ilumina incluso a aquellos que no se atrevían a acercarse. Allí se entiende que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la capacidad de mantenerse fiel aun cuando todo parece perdido.
La misericordia que se manifiesta en medio del dolor. Mientras los corazones cerrados no logran reconocer quién está ante ellos. La misericordia se manifiesta silenciosa y constante. Incluso en medio del sufrimiento extremo. Esta misericordia no necesita palabras grandiosas ni gestos espectaculares. Porque se expresa en la capacidad de escuchar, comprender y responder al clamor, que nace de un corazón arrepentido. Ese gesto demuestra que la compasión no depende de las circunstancias externas, sino de la riqueza interior de quien ama sin límites. Aunque los demás no comprendan, la misericordia se abre paso en el momento más inesperado, recordándonos que siempre hay una oportunidad para reconstruir la vida desde la sinceridad. La súplica que brota desde la verdad interior. El hombre que se dirige al crucificado no busca justificarse ni esconder su historia. Más bien, reconoce con humildad lo que ha sido su vida. Y se atreve a pedir desde la verdad más profunda. Esta súplica es un acto de valentía, porque enfrenta su propia fragilidad sin temor. Y confía en que la mirada del amor es capaz de transformar lo que parecía no tener solución. Ese gesto nos enseña que abrir el corazón no es un acto de debilidad, sino la manifestación más pura de la necesidad humana de ser acogida. Y en esa humildad se abre un camino que conduce hacia una esperanza nueva, que solo el amor puede ofrecer. El encuentro que renueva la dignidad perdida. Cuando el crucificado responde a la súplica del hombre arrepentido, no solo le ofrece consuelo, sino que restaura su dignidad. Esa palabra pronunciada en la hora más oscura tiene la fuerza de levantar a quien había sido humillado por sus propios errores. El amor que se entrega desde lo alto de la cruz no ignora el pasado, pero tampoco lo utiliza para condenar. Más bien, lo transforma en punto de partida para una vida nueva. En ese encuentro se revela que ninguna historia está rota para siempre, y que la misericordia es capaz de reconstruir lo que parecía irreparable. La luz que nace en medio de la oscuridad total. La escena que rodea al crucificado es de profunda oscuridad. No solo física sino espiritual. Y emocional, porque la violencia, la burla y la incredulidad han cerrado muchos corazones. Sin embargo, en ese escenario nace una luz que no proviene de la fuerza humana, sino del amor que se entrega. Esta luz no ilumina solo para que algunos vean, sino para revelar que incluso en los momentos más dolorosos puede surgir un camino de esperanza. Esa luz se convierte en la confirmación de que el amor es capaz de atravesar cualquier oscuridad y de transformar incluso los corazones más endurecidos. La conciencia que despierta ante la verdad. El hombre arrepentido experimenta un despertar interior que lo lleva a reconocer la verdad que antes había ignorado o pasado por alto. Esa conciencia que se ilumina es fruto de una gracia que actúa de manera suave pero firme, abriendo los ojos del corazón para ver más allá del sufrimiento físico que tiene frente a él. No se trata de un simple cambio emocional, sino de un reconocimiento profundo de quién es aquel que está entregando su vida. Este despertar es el inicio de una transformación que cambia la perspectiva, el destino y la manera misma de entender la existencia. El triunfo silencioso de la compasión. Aunque exteriormente todo parece derrota,
En lo profundo está ocurriendo un triunfo silencioso que no se mide por la fuerza, sino por la compasión. El crucificado no responde con violencia ni con resentimiento, sino con una misericordia que abraza incluso a quien se acerca en el límite de su vida. Ese triunfo no aparece en titulares, ni es celebrado por multitudes, porque su fuerza no es de este mundo. Es un triunfo que nace del amor que se dona sin límites, y que abre caminos nuevos incluso cuando todo parece oscurecido. Allí se revela que la compasión tiene un poder que trasciende el dolor y vence aquello que parecía invencible. La esperanza que nace del último instante. La historia de este encuentro muestra que nunca es tarde para abrirse a la misericordia. Incluso en el último instante de la vida puede surgir una esperanza nueva que transforma la sombra del final en un amanecer inesperado. Este momento nos enseña que la gracia actúa más allá del tiempo humano y que puede tocar un corazón incluso cuando parece que ya no queda oportunidad. Esa apertura final es un testimonio poderoso de que la misericordia no se cierra ante nadie, y que el amor está siempre dispuesto a rescatar incluso en el borde del abismo. La compasión que mira más allá de la apariencia. La escena que se desarrolla frente a la cruz muestra con claridad que la compasión verdadera no se detiene en la apariencia exterior. Porque la mayoría ve a un condenado, a un hombre desfigurado, a alguien aparentemente derrotado, mientras que la mirada del corazón percibe la grandeza escondida en ese sufrimiento asumido con amor. Esta compasión es capaz de penetrar más allá de la realidad visible para descubrir la dignidad profunda de quien entrega su vida. Esa mirada que no juzga por la apariencia sino por la verdad interior. Se convierte en un acto de fe y de valentía. Porque reconocer la luz cuando todo parece oscuridad es un gesto que solo nace del corazón que ha sido tocado por la gracia. Y así, frente a la cruz, se revela que la compasión no es un simple sentimiento, sino la capacidad de ver lo que muchos se niegan a reconocer. La fuerza interior que sostiene la fe en momentos extremos. El crucificado no responde al odio con odio ni al desprecio con resentimiento. Porque su fuerza interior no proviene de los aplausos humanos ni de la aprobación social, sino de una fidelidad profunda al amor, que lo ha guiado desde el principio. Esa fuerza interior es lo que mantiene viva la fe, incluso en los momentos más extremos, donde todo parece derrumbarse. Allí se entiende que la verdadera firmeza no se busca en la seguridad externa, sino en el arraigo del corazón en la verdad que no cambia. Esta fortaleza se vuelve un testimonio silencioso y poderoso para quienes observan, porque muestra que la fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la profundidad con la que el alma se entrega al amor que no abandona. La mirada que descubre la inocencia del justo. En medio de la multitud burlona, uno de los hombres crucificados junto al Maestro es capaz de ver lo que los demás no han querido reconocer. La inocencia del justo. Esta mirada es diferente porque nace de un corazón que, aún marcado por sus errores, conserva la capacidad de distinguir la verdad. Reconocer la inocencia del crucificado implica un acto de humildad profunda, porque no se compara. No se justifica, no se excusa. Simplemente admite que el que está a su lado es diferente.
Es bueno, es justo. Y que esa bondad resplandece incluso en la hora del dolor. Esa mirada honesta lo convierte en testigo privilegiado de un misterio que está ocurriendo ante sus ojos. Un misterio que muchos pasan por alto por la dureza de su corazón. La palabra que transforma la desesperación en esperanza. El hombre arrepentido se atreve a pronunciar una palabra que nace desde lo profundo de su alma. Una súplica que contiene dolor, arrepentimiento, reconocimiento y esperanza. Esa palabra pronunciada en un instante de desesperación encuentra una respuesta que supera todo lo que él pudo imaginar. La transformación de la desesperación en esperanza es un milagro que nace del encuentro con el amor verdadero, que no desprecia al que viene herido, sino que lo acoge y le abre un camino nuevo. Esta palabra restauradora cambia el destino del hombre, no por mérito propio, sino porque ha confiado en la bondad de aquel que escucha incluso en el límite de la vida. El consuelo que abraza el corazón quebrantado. La respuesta del crucificado no es fría ni distante. Es un consuelo que abraza, que levanta, que cura, que restaura. Ese consuelo no elimina el dolor físico del hombre arrepentido, pero cambia su percepción de lo que está viviendo. Porque ahora sabe que no está solo. Y que su historia tiene un destino distinto. Es un consuelo que toca lo más profundo. Da al corazón quebrantado y lo llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa paz nace de la certeza de haber sido escuchado y acogido. Incluso cuando la vida ya se acerca a su final. Y así, en el corazón de quien pide desde la verdad, florece una serenidad nueva que transforma todo. La promesa que abre la puerta de la eternidad. Las palabras que el crucificado pronuncia no se limitan al presente, sino que abren un horizonte eterno, que trasciende el sufrimiento y la muerte. Esta promesa es un acto de misericordia, que va más allá de la justicia humana, porque no se basa en méritos, sino en la abundancia del amor de quien entrega su vida. La puerta de la eternidad se abre para un hombre que parecía haberlo perdido todo y que, sin embargo, descubre que la misericordia divina puede transformar incluso la última hora. Esta promesa se convierte en la semilla de una esperanza que no se apaga, porque revela que el amor de Dios siempre tiene la última palabra. La paz que brota al ser acogido plenamente. El hombre que escucha la respuesta del crucificado experimenta una paz que no había conocido jamás. Una paz que llena los vacíos, que calma los miedos, que ilumina incluso la sombra de la muerte. Esa paz no depende de que cambie la situación exterior, porque la cruz sigue allí. El dolor continúa y el final de la vida está cerca, sin embargo. El corazón ya no está en tinieblas. Esta paz brota de sentirse acogido plenamente, de saber que su vida, con todas sus heridas, ha sido tomada en serio por el amor que no condena, sino que abraza. Y así, la paz se convierte en el regalo más profundo que puede recibir un corazón arrepentido. La dignidad que es restaurada en el último instante. Aunque los demás solo ven a un hombre condenado, despreciado y humillado. El gesto del crucificado devuelve al arrepentido una dignidad que parecía perdida. Ya no es solo un pecador marcado por sus errores. Ahora es alguien que ha sido mirado con amor, reconocido con misericordia y acogido con ternura. Esta restauración de la dignidad
Es una de las acciones más profundas del amor divino. Porque muestra que la historia de una persona no se define por sus fracasos, sino por la capacidad de abrir el corazón a la gracia. Incluso en el último instante, la dignidad puede renacer con una fuerza que cambia todo. La ternura que se abre paso entre la dureza humana. En aquella escena donde la dureza parece dominarlo todo. Donde la indiferencia de algunos y la crueldad de otros intentan oscurecer cualquier rastro de bondad. Surge una ternura inesperada, que se abre paso con fuerza silenciosa. Esta ternura no consiste en gestos visibles ni palabras elaboradas, sino en la actitud profunda del corazón del crucificado, que se mantiene fiel al amor incluso dentro del dolor más intenso. Esa ternura se convierte en una corriente viva, que toca al hombre arrepentido, lo envuelve y lo transforma. En un ambiente donde reina la violencia, esta ternura revela que el amor no necesita situaciones favorables para manifestarse, porque su esencia es más fuerte que cualquier obstáculo. Y así, incluso en aquel lugar marcado por la injusticia, la ternura divina comienza a iluminar la historia humana con un brillo imposible de apagar. La gracia que actúa cuando nadie la espera. La escena parece destinada al fracaso total. Pero en el corazón de ese instante se despliega una gracia que muchos no perciben. Una gracia que actúa cuando todo indica que ya no hay esperanza. El hombre arrepentido no llega en una situación ideal. No llega con tiempo para cambiar su vida externamente, ni con obras para mostrar. Llega únicamente con su verdad desnuda, y con la súplica humilde de quien reconoce la grandeza del amor que tiene delante. Y es precisamente en ese momento, cuando nadie lo espera, cuando la gracia se derrama con mayor abundancia. Esta gracia no se condiciona a méritos ni a capacidades. Se ofrece libremente porque el amor que brota del crucificado es ilimitado. Así comprendemos que cuando el corazón humano se abre, incluso en el último instante, la gracia encuentra un espacio para obrar y transformar completamente el destino de una vida. El diálogo que revela la profundidad del amor. El intercambio de palabras entre el crucificado y el hombre arrepentido no es un simple diálogo humano. Es un encuentro profundo donde se revela lo más íntimo del amor divino. Este diálogo no se limita a responder una súplica, sino que muestra la cercanía de un amor que no se distancia ni se endurece frente a quien reconoce su fragilidad. Cada palabra del crucificado está cargada de una ternura infinita que abraza la historia de aquel hombre sin juzgarla, sin despreciarla, sin descartarla. En este diálogo se descubre que el amor verdadero es aquel que escucha desde lo más profundo y responde con misericordia incluso cuando las fuerzas humanas parecen extinguirse. Este intercambio sagrado se convierte así en uno de los momentos más reveladores del amor que se entrega hasta el extremo. La revelación del reino que se abre para los humildes. El hombre arrepentido, aún en medio de su sufrimiento, tiene la humildad de reconocer la realeza espiritual del crucificado. Una realeza que no se basa en poder terrenal ni en dominio humano, sino en la soberanía del amor. Esa comprensión lo transforma, porque descubre que el reino que se abre ante él no es un lugar físico ni una conquista visible, sino una comunión eterna fundada en la misericordia.
Este reino no se alcanza por fuerza ni por prestigio, sino por la humildad de un corazón que se rinde ante la verdad. Así se hace evidente que los humildes, los que reconocen su necesidad, los que se atreven a pedir con sinceridad, son aquellos para quienes el reino se abre con mayor plenitud. Y esa revelación se convierte en una promesa que trasciende la muerte y abraza la eternidad. La paciencia divina que espera el momento del corazón. El amor que se entrega desde la cruz no presiona, no obliga. No fuerza la apertura del corazón, más bien espera con paciencia divina el momento en que cada alma se atreve a mirar con sinceridad su propia vida. Esta paciencia se manifiesta en el hecho de que el crucificado no rechaza al hombre arrepentido por su pasado. No lo cuestiona ni lo confronta con dureza. Lo acoge tal como es, porque el amor sabe esperar hasta que la vida interior se abra de verdad. Esta paciencia revela que la puerta de la misericordia nunca está cerrada, que siempre existe la posibilidad de un encuentro profundo, y que el amor divino no se cansa de ofrecer oportunidades. Y en ese instante decisivo, cuando el hombre se atreve a abrir su corazón, la paciencia divina se convierte en abrazo eterno. La victoria del bien que se manifiesta dentro del sufrimiento. A simple vista, la escena parece una derrota total del bien. Un triunfo escandaloso de la injusticia. Pero en lo profundo está ocurriendo la victoria más grande que el mundo haya conocido. Esta victoria no consiste en la eliminación del sufrimiento, sino en la transformación de ese sufrimiento en un acto supremo de amor. El crucificado convierte su dolor en un puente que conduce a la vida, en un camino que abre el acceso a la misericordia, en un acto que transforma la muerte en nacimiento. El hombre arrepentido participa de esta victoria al aceptar la gracia que se le ofrece y al abrirse a la vida nueva que nace del corazón del crucificado. Así se hace evidente que incluso dentro del sufrimiento más extremo, el bien puede triunfar con una fuerza que ninguna oscuridad puede derrotar. El testimonio silencioso que toca los corazones. A diferencia de las multitudes que gritan, se burlan o exigen pruebas. El hombre arrepentido ofrece un testimonio silencioso, que tiene una profundidad que supera cualquier discurso. Su gesto no intenta impresionar a nadie ni buscar reconocimiento. Simplemente expresa la verdad de un corazón que ha sido tocado por la luz. Este testimonio silencioso se convierte en un faro que ilumina la escena y que revela que incluso en la hora más oscura, la fe puede nacer con fuerza sorprendente. Su silencio lleno de humildad y su palabra sencilla, dirigida al crucificado, muestran que basta un corazón sincero para que la gracia transforme la vida. Así, su testimonio se convierte en un mensaje eterno para todos los que, en algún momento, sienten que ya no hay esperanza. La conversión que se realiza en lo profundo del alma. La transformación del hombre arrepentido no es superficial ni momentánea. Es una conversión que se realiza en lo más profundo de su alma. No se trata de un cambio externo ni de un intento de reparar por fuerzas propias aquello que no puede repararse, sino de un encuentro interior que lo redefine por completo. En ese instante, su vida entera es mirada con misericordia por el crucificado.
Y esa mirada transforma lo que parecía irrecuperable. Esta conversión profunda es un testimonio del poder del amor divino, que no necesita tiempo prolongado para obrar. Solo necesita un corazón que se atreva a abrirse. Y así, en el límite de la existencia, el hombre experimenta una renovación interior, que lo prepara para entrar en la plenitud del reino. La esperanza que resplandece cuando todo parece perdido. La historia del hombre arrepentido revela que la esperanza no es una ilusión ni un deseo vacío, sino una realidad que puede resplandecer, incluso cuando todo parece perdido. El crucificado no le ofrece un alivio temporal ni una solución humana, sino la certeza de que la muerte no es el final, y de que el amor tiene la capacidad de transformar el último aliento en el inicio de una vida eterna. Esta esperanza no elimina el dolor del momento, pero le da un sentido nuevo, que lo convierte en camino de plenitud. Así se revela que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar con una luz capaz de transformar el destino del corazón que se entrega. El gesto del buen ladrón, al reconocer la inocencia de Jesús y suplicar humildemente recordar su nombre, abre una ventana hacia la esencia del reino. Un espacio de encuentro donde la conversión sincera, aún en el instante más improbable, es acogida con un amor que no calcula y que no se agota. En esta súplica se revela el anhelo profundo del ser humano por un sentido que trascienda el dolor, por una esperanza que alcance incluso los momentos finales. Y el Señor responde con esa promesa, que resuena como un rayo de luz en medio de la tragedia. Una cercanía plena, inmediata y eterna. La promesa hecha por Jesús no es sólo para aquel hombre crucificado a su lado. Esta palabra se convierte en un consuelo universal que atraviesa los siglos, que se dirige a cada corazón, que busca ser recordado por Dios, que se siente frágil, que experimenta el peso de sus errores y que anhela un horizonte diferente. El reino prometido no es un sueño distante, sino una realidad que comienza en el corazón que se abre a la gracia, que reconoce la presencia viva del Señor incluso en medio de la angustia, y que se deja transformar por la fuerza del amor que no excluye a nadie. Este cierre también nos conduce a contemplar que el reino inaugurado por Jesús no se limita a una realidad futura, sino que se hace presente en cada gesto de misericordia, en cada acto de entrega sincera, en cada momento en que somos capaces de ver al otro con compasión, y en cada instante en que elegimos confiar aun cuando todo parece oscuro. La realeza de Cristo se refleja en cada corazón que decide vivir desde el amor, en cada paso de fe que reconoce que Él está a nuestro lado incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Así, la conclusión se convierte en una invitación a vivir con esperanza, a reconocer que incluso nuestras propias cruces pueden transformarse en lugares de encuentro con Dios, a comprender que la salvación no es un premio para perfectos, sino un regalo para quienes se abren con humildad, a descubrir que la misericordia divina no tiene límites, y que siempre hay un camino de retorno, de consuelo y de renovación. Finalmente, este pasaje nos deja una certeza que debe acompañarnos día tras día. Jesús, nuestro Rey, reina desde el amor, y su reinado no conoce barreras.
No se ve amenazado por la oscuridad. No se detiene ante la debilidad humana. Su palabra final al buen ladrón sigue resonando como una promesa firme, que atraviesa la historia y llega a nuestro propio corazón para asegurarnos que Él nunca olvida a quienes lo buscan, que su reino está abierto, que su misericordia nos envuelve y que su presencia es nuestra paz. Por todo esto, la contemplación de este acontecimiento se convierte en un susurro de esperanza que nos recuerda que, aun en los momentos más difíciles, nunca estamos solos. Y que la última palabra en nuestra vida no la tiene el sufrimiento, ni la culpa, ni el miedo, sino la gracia de un Dios que nos ofrece la plenitud de su reino con una ternura que salva, que sana y que permanece para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.